justamente del gobierno, en cuanto se ha previsto que todavía esto se va a seguir alargando, esta emergencia nacional, hasta mitad del próximo año, esta crisis sanitaria. Tenemos justamente ahí el comunicado de este pronunciamiento que es, repito, suscrito por varios científicos peruanos, entre ellos el señor Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, que está conectado con nosotros justamente para hablar de este cambio de estrategia que es exigido por varios sectores, por este llamado reiterativo en realidad al gobierno para un replanteamiento, si cabe el término, en este combate a la COVID-19. ¿Cómo está, señor Bustamante? Gracias por estar esta noche en Canal N en Portada. Bien, gracias, Angélica. Más bien, ¿cómo está usted? Y gracias por la invitación a participar en su programa. Bueno, yo le agradezco por estar conectado con nosotros. Realmente seguimos sus comentarios, sus pronunciamientos a través de las redes sociales. Usted creo que es una de las voces más críticas desde que empezó justamente esta emergencia, solicitando una serie de cambios que se han dado en algunos casos, por lo menos en algunos anuncios que ha dado la ministra de Salud, de incrementar el número de pruebas moleculares. Sin embargo, hay alguna serie de declaraciones que por lo menos que pueden sonar ambiguas respecto a los reactivos y demás que se tienen. Pero en primera instancia, coméntenos de este pronunciamiento, de este llamado que están haciendo en el cambio de la estrategia. Sí, bueno, esa carta en realidad se originó como el intento de hacer una especie de propuesta de algunos científicos, pero finalmente terminó siendo un llamado a nuevo enfoque y está firmada por una multiplicidad de ciudadanos. Hay personas que se dedican al diseño gráfico, hay militares, hay en retiro, por supuesto, hay científicos, claro, de diferentes niveles, hay académicos, profesionales, veterinarios, hay sociólogos, periodistas, por supuesto, hay gente, es una carta firmada por ciudadanos. Que están insistiendo en el mayor uso del conocimiento, valga la redundancia, sí, ¿no? En el uso ha ocurrido es que se ha fracasado pues en estos 5 meses en el manejo de la epidemia, y si nos guiamos por los resultados, pues tenemos el primer puesto o uno de los primeros puestos en muertos por millón en el mundo, y uno de los primeros puestos en contagios por millón en el mundo, nuevos contagios, y eso es muy malo. Entonces eso significa que alguien se ha equivocado. Aparentemente el gobierno ha estado, inclusive últimamente, está tratando de soplarle la pluma, por así decir, a la población en general, al ciudadano común. Y por eso es que esa carta es firmada por ciudadanos comunes. La idea es que no nos soplen la pluma, pues. El trabajo es del gobierno, por eso están en el gobierno. Y lo que se da es una serie de sugerencias muy generales. Y naturalmente la idea es que se utilice la capacidad de los científicos y de los técnicos, de los sociólogos, de los comunicadores, de las diferentes personas que puedan contribuir, pero a cambiar el enfoque. No se trata de hacer más de lo mismo, porque lo que se ha hecho ha fallado. Y eso es evidente, es obvio para todos. Todos los peruanos queremos que en el Perú haya menos contagios, y con menos contagios menos muertes, y menos enfermos y menos muertes. Pero para eso se necesita un cambio de enfoque. No estamos pidiendo necesariamente un cambio de personas, no se trata de personas, se trata de cambiar el enfoque, saber reconocer errores cometidos en el pasado y saber dar la vuelta. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambio usted espera ver en más corto plazo? Por ejemplo, usted al inicio del programa refirió que habían algunas cosas que ya se habían anunciado, pero no se han puesto en práctica. Sobre las pruebas moleculares, ¿no? La ministra Maciel había dicho que había un arsenal de reactivos para hacer 1 millón de pruebas moleculares, pero que hasta el momento no se aplica, ¿no? Bueno, se están usando, pues, pero a una velocidad, a una tasa bajísima, ¿no? 3.000, 4.000 pruebas por día. Eso no es suficiente. La idea es hacer 30.000, 40.000 pruebas por día. Y tenemos los equipos para poder hacerlo. ¿Hay laboratorios suficientes para hacerlo? Porque tenemos, por ejemplo, casos claro, como Colombia, sin ir muy lejos, que ha podido replicar un poco ampliar el espectro, ¿no? Con ir a, digamos,
en un aspecto, valga la redundancia, mucho más amplio. Por ejemplo, ¿cuántos laboratorios hay en el país como para replicar estas pruebas moleculares y tenerlas rápido, ¿no? Porque demoran también las pruebas moleculares. El problema es que los laboratorios requieren una autorización previa del Instituto Nacional de Salud, que ha tomado una especie de papel de ente rector en cómo montar un laboratorio para hacer PCR cuantitativo. Lo que no está bien, pues, porque en realidad hay 50 o 60 laboratorios académicos y de institutos de investigación en el Perú que ya vienen haciendo PCR y lo hacen bien. Y aquí no estamos hablando de trabajar con virus vivo. Si se tratase pues de cultivar virus, claro, eso requiere un laboratorio de bioseguridad nivel 3 o nivel de bioseguridad 3 que muy pocos tienen. Pero para hacer una prueba de diagnóstico molecular es una cosa sencilla. Y tenemos los laboratorios. Lo que pasa es que no han sido autorizados por el INS, y eso es un error, porque les han hecho pasar cosas como cambia el piso, pinta la pared, pinta el techo, tonterías, cuando realmente se pueden hacer. Estamos en estado de emergencia, se han podido hacer desde marzo las pruebas moleculares así a nivel de 30 o 40 mil por día. Los equipos nunca han faltado, y además en estos meses también se ha podido comprar equipos robóticos que son capaces de hacer miles de pruebas por módulo, y dependiendo de cuán grande querramos que sea nuestro monstruo robótico, pues podemos hacer con ese mismo módulo, en un solo laboratorio, podríamos hacer 10.000 pruebas al día si quisiéramos. O sea, no es cuestión de cuántos laboratorios hay, sino cuántos instrumentos hay, y de esos tenemos. La capacidad hay. Sí, claro, tenemos capacidad. Se dijo originalmente que no había capacidad de laboratorio, que no había capacidad instrumental, que no había reactivos en el planeta porque el presidente de los Estados Unidos se los había acaparado, lo que pues no era verdad. Entonces eso se presentó como excusa, y yo puedo entenderlo como excusa muy temporal, pero eso pues se dijo en abril. Estamos en agosto por entrar a septiembre y seguimos igual. Se dice que vamos a utilizar las pruebas moleculares, pero escucho declaraciones tanto del premier Martos como también de la ministra Massetti, aunque más fuertes del propio premier, en el sentido de que las pruebas moleculares se van a usar para diagnosticar la enfermedad. Pues no es así. Es verdad, claro, se pueden usar para diagnosticar la enfermedad, claro que sí. Y una consulta, ¿para usted es suficiente las pruebas moleculares para cortar la cadena de contagio? Es decir, claro. ¿es lo más efectivo para cortar una vez la cadena de contagios? A ver, ¿por qué es que hay muertos? Hay muertos porque hay enfermos, muertos atribuibles a COVID-19, porque hay enfermos. ¿Por qué es que hay enfermos de COVID-19? Porque hubo gente que se contagió. Entonces, ¿cómo evitamos que haya enfermos y que haya muertos? Evitamos que haya contagios. Entonces, ¿cómo evitamos que haya contagios? Es muy sencillo. Los identificamos muy temprano al infectado, quiero decir. ¿Para qué lo vamos a identificar temprano? Para que no tenga oportunidad de contagiar a muchas personas. Si a un infectado, vamos a suponer, puede contagiar a 2 personas, si a ese infectado lo sacamos de circulación y lo metemos en su casa, con su familia, le damos apoyo alimentario, esa persona ya no va a contagiar a 2 personas. Y estas otras 2 personas, si las ubicamos, o sea, sus contactos, y también los cuarentenamos selectivamente, lo que vamos a lograr es que en vez de haber un contagio menos, va a haber 4 contagios menos. Entonces, eso significa, porque 2 más 2, eso significa entonces que ese es el camino. O sea, sí se puede hacer un seguimiento de contagios, ¿no? Porque lo que han dicho en el Ejecutivo es que no se puede ya, que a esas alturas ya no se puede. Eso es una falacia. Porque claro, en una situación en la que todo el mundo está infectado, vamos a suponer, nos metemos en el medio de un mercado y empezamos a tratar de buscar infectados, va a ser muy difícil quizás separar infectados allí porque muchos lo estarán y es difícil allí establecer protocolos de aislamiento. Pero para eso pues dividimos el país en regiones y las regiones en provincias y en distritos y en barrios, y allí se puede hacer. Entonces hay que empezar por provincias que en este momento no están muy infectadas, están tan disparados, ¿no? Y cortarlas totalmente, o sea, hacer que, por ejemplo, hacer cheque en una serie de provincias y ojalá en departamentos del Perú, librándolos ya de coronavirus o haciendo que la cantidad de contagios pues sea mínima, ¿no?
estamos hablando de tener pues en una región 5 contagios a la semana, 10 a la semana, o sea, una cifra insignificante con los miles que tenemos ahora por día. Entonces, realmente terribles. Justamente en ese sentido quería preguntarle, lo que se informó en las últimas semanas, que había habido un descenso de muertes en las últimas 2 semanas. ¿Usted coincide con esta información? Bueno, esa es una observación que se hace viendo los datos de SINADEF. Aparentemente hay una baja en el número de decesos, pero también si miramos la curva también hace un mes mostró una baja en el número de decesos. En el caso de los decesos, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de muertos, ¿no? Usted me preguntó sobre ello. Lo que no vemos una disminución de contagios. Entonces lo que vemos es una disminución de decesos registrados en SINADEF. Y hay muchas razones para explicar eso, ¿no? Pero ojalá se deba a que realmente hay una menor letalidad, pero yo lo dudo, porque si miramos tan solo hace un mes, también veremos el mismo tipo de aparente baja en la tasa de decesos, pero luego repuntó otra vez. Claro. Si miramos los contagios más bien, estos están en franca elevación. Estamos a la tasa de prácticamente 10.000 nuevos contagios por día. En la incidencia de casos nuevos, ¿no? No ha disminuido en ningún momento también, ¿no? ¿Perdone? La incidencia de casos nuevos no disminuyó en ningún momento. No ha habido meseta, ni pico, ni nada por el estilo. Lo que hay pues son esos altas y bajas normales que ocurren en toda medición biológica. Pero si miramos, si nos alejamos un poco de la gráfica y miramos no el árbol, ni las hojas que tienen los árboles, sino miramos el bosque, lo que veremos es que cada vez hay más árboles en el bosque. Esa es la verdad. Y ojo, acá hay un problema también de estadística, porque los datos que presenta el MINSA arrojan alrededor de 600.000 contagiados acumulados en todo el país. Pero los datos de las regiones arrojan cerca ya de 900.000 contagiados en el país. La diferencia no es de 5 personas o 10.000, es de 300.000. Entonces, tremendo, ¿por qué esa diferencia? No puede ser. O sea, lo que está ocurriendo es que los que están siguiendo la salud pública en el país se están perdiendo la oportunidad de anticiparse a dónde es que va a haber repuntes de enfermos en el futuro. Porque los contagios de hoy son los enfermos dentro de 2 semanas y ojalá no tanto, pero son siempre en una pequeña proporción, pero lo son los decesos de dentro de 3 o 4 semanas. Claro, justamente en el sentido de lo que usted apuntaba, volvemos al punto inicial de la entrevista, ¿no? El mayor uso de conocimientos científicos para mejorar la capacidad de respuesta y la contención del virus. Yo le agradezco mucho por la entrevista y ojalá, ¿no? Sobre todo, ojalá que desde el gobierno o el Ejecutivo escuchen las recomendaciones de los científicos que están pidiendo un cambio en la estrategia, porque eso redunda en beneficio de todos. Creo que nadie en este momento que estamos atravesando, tan difícil y complicado, nadie quiere, digamos, el fracaso, más bien queremos el éxito, ¿no? Porque eso redunda en el beneficio de todos. Así es, estamos todos en el mismo bote, pero recuerde que también los que estaban en el Titanic estaban todos en el mismo bote. La diferencia es que algunos tenían botes salvavidas y otros no. Entonces no caigamos en una situación así. Lo que tenemos que hacer es todos salvarnos, remar todos igual. Eso es importante. Y la carta está firmada por ciudadanos en general, no solo por científicos. Este es un reclamo ciudadano. Hay que cambiar el enfoque. El enfoque debe ser técnico y científico, no político. Correcto. Eso, sobre todo eso, nada de tema político, porque lo que queremos ver es el resultado. Muchas gracias, señor Bustamante, por la entrevista, por todos los datos, y ojalá, repito, estos comentarios que apunta este pronunciamiento de la ciudadanía, de los científicos, de los especialistas, tenga eco en nuestras autoridades. Justamente tras la pausa vamos a regresar con el análisis de unos cuadros que ha preparado justamente Ipsos Perú en esta situación de emergencia nacional. Enseguida regresamos.